sentido, en la primera parte, ¿no? Vamos a definir qué es inteligencia de negocios, vamos a ver exactamente qué es un sistema transaccional, qué es un sistema de analítica y qué más definiremos. Vamos a definir exactamente bueno, el de aquí, que sería el Data Integration Acknowledgement, el conocimiento integrado de datos, ¿sí? Y básicamente vamos a tratar hasta esta parte de aquí, que será la subdivisión de cómo se entiende los Business Intelligence, dividido en ciertas secciones y cómo, sobre todo, Business Intelligence asociado a una rama de la inteligencia artificial, cómo construye valor para su negocio, ¿ok? Entonces, hasta aquí nosotros trataremos el tema teórico. Dando paso a esto, dividiremos en grupos, voy a crear subsalas, a cada subsala van a ingresar las personas que corresponden a cada uno de los grupos, ¿ok? Y posteriormente revisaremos y analizaremos lo que de alguna manera ustedes tenían que realizar hasta la tarde de hoy, ¿ok? ¿Por qué voy a hacer esto? Porque con lo que vayamos tratando ahora mismo, puede ser que algún conocimiento, bueno, no conocimiento, alguna idea les provenga a ustedes debido a que vamos a topar de manera profunda ya este tema, cómo se genera valor a los datos, ¿no? El DIQW, que sería el conocimiento obtenido de los datos, ¿no? Data Information of Knowledge. Ok, entonces, en este punto, pues, tratando eso, como les digo, ya de una manera profunda en este gráfico que ahora mismo están viendo en su pantalla, nos detendremos un buen espacio de tiempo a generar inclusive un ejemplo de esto, a explicarles de qué hablaríamos con regresión, de clusterización y efectivamente con simulación. Cómo esto va a añadirle un bajo valor a su negocio o un alto valor a su negocio, ¿no? Entonces, claro, ahí es en donde vamos a centrar todas nuestras atenciones. ¿Estamos claros, chicos? ¿Sí? Sí. Ok, ya saben, por favor, tienen que responder y nuevamente les pido de favor, ¿no? Vamos a dejar de lado todo lo que estemos haciendo que no corresponda a nuestra clase de hoy. Perfecto. Entonces, así es como vamos a dividir el trabajo. Luego, en cada uno de las subsalas, yo voy ingresando a las subsalas, ustedes me presentan el trabajo, me explican de qué se trata el software que van a crear, debido a que efectivamente el manejo de datos, los datos generan información y la información genera un conocimiento. Ok, entonces, precisamente ese escalafonamiento de datos hasta el conocimiento es el que de alguna manera nosotros tenemos que lograr conseguir a partir de los datos atómicos que nosotros vamos a tener, de los datos transaccionales, los datos crudos que nosotros tenemos en nuestras tablas transaccionales. ¿Ok? Todo lo que ustedes vayan a ingresar son tablas transaccionales, datos transaccionales. Cuando lógicamente hablemos de sistemas OLTP, que ya los vamos a ver en profundidad esos conceptos, ¿sí? Bien, entonces, esto de aquí ya lo habíamos hablado, ¿no? Este curso proporciona una visión general de alto nivel de la inteligencia y análisis empresarial, ¿ok? Cómo los datos, nuevamente repito, ¿no? Cómo los datos añaden un valor agregado a su negocio, ¿ok? Hasta no hace mucho, los datos no eran nada más allá que datos crudos almacenados en unas tablas, en una base de datos que nos permitían
Una cosa, señores, que no me han hecho acuerdo es grabar la clase. Por favor, les pido de favor, háganme acuerdo que cuando empiece el proceso, grabar la clase. Si no, la clase no se queda grabada y, bueno, ustedes no van a poder tener la posibilidad de revisar si es que lo necesitaren, ¿no? Recording in Bien, progress. entonces, les pido de favor que me acuerden grabar la clase. Bien, entonces, lo que les decía, ¿no? Este curso proporciona una visión general de alto nivel de la inteligencia y el análisis empresarial. ¿A qué se refiere esto? A intentar descifrar cómo los datos que se van almacenando a partir de sus sistemas transaccionales, ahora mismo es casi impensable pensar que una industria, una empresa, funcione según un sistema informático. Por más pequeñito que sea, esa empresa siempre funciona con un sistema informático. Y además de eso, inclusive ahora último hemos visto cómo ha evolucionado el tema de las redes sociales y el tema de la pandemia, pues a la fuerza nos tocó informatizarnos o les tocó informatizarse, digitalizarse a las personas de empresas que hasta no hace mucho no entraban a esta cultura de la digitalización. Todavía estaban sumidos en el analfabetismo informático, ¿no? En el analfabetismo digital. Ok, entonces, todas esas empresas, inclusive, como les digo, artesanales, pequeñas, se han dado a la tarea de ofertar sus productos por redes sociales. Entonces, todo eso está generando datos, ¿no? Ahora, claro, ¿qué son los datos y hacia dónde pasamos? Los datos, la información, ¿no? La información, el conocimiento. Ok, entonces, claro, claramente ahora se dice y se sabe, jóvenes, que el conocimiento es la información que nosotros podamos amalgamar u obtener, ¿no? Ese básicamente es el conocimiento. Ahora, claro, ¿cómo esto nosotros asociamos a nuestras empresas? Ese es el punto legalmente de esta asignatura, ¿no? Cómo los datos, cómo la información se asocia y genera un conocimiento para que ese conocimiento sea o añada un alto valor a las empresas. ¿Ok? Bien. Entonces, nosotros aquí tenemos, jóvenes, un procesamiento, o vamos a tener, o vamos a definir un procesamiento transaccional y un procesamiento analítico, ¿sí? El procesamiento transaccional son todas aquellas transacciones o son todos aquellos sistemas, ¿sí? Todos aquellos sistemas que se amoldan al crecimiento de una empresa, ¿ok? Todos aquellos sistemas. Una empresa de ventas efectivamente adquiere un sistema para el control de ventas, un control de contabilidad, un control de manejo de clientes, y cada uno de estos módulos se van amoldando a las necesidades de esta empresa. Entonces, claro, esos sistemas transaccionales están enfocados en básicamente realizar una inserción, una modificación, una eliminación de los datos, ¿ok? A eso nosotros vamos a conocer como datos crudos, ¿ok? Atentos con esta palabrita, jóvenes. Datos crudos, ¿no? Todos aquellos datos que son adquiridos directamente de nuestro sistema transaccional. Nosotros tenemos un sistema de escritorio, un sistema web, un sistema para móviles, lo que sea, ¿no? Pero que nos permita ingresar datos de compras, de ventas, no sé, de puntos de ventas, etcétera, etcétera. Esto de ahí para nosotros van a constituirse los datos crudos, ¿ok? Todo aquel dato que provenga de un sistema transaccional, ¿ok? En contraposición a eso, vamos a tener un proceso analítico, ¿ok? El proceso analítico básicamente va a estar o está enfocado en generar
conocimiento a partir de esos datos crudos. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? Eso es lo que en este curso, bueno, en el curso de soporte de decisiones, ustedes ya lo hicieron de esa manera, ¿no? Generaron un data warehouse y lógicamente pudieron hacer reportes, ¿de acuerdo? Pero Business Intelligence llega un poco más allá de aquello. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hasta que nosotros podamos hacer predicciones, ¿sí? Hasta que nosotros podamos entrenar modelos para poder generar un nuevo conocimiento a partir de esos datos. ¿Ok? Bien. Entonces, para esto nosotros, o más bien basados en este esquema, nosotros vemos que tenemos un procesamiento transaccional y un procesamiento analítico. El procesamiento transaccional básicamente está tipificado como OLTP, ¿sí? Transactional Processing, ¿no? OLTP es un procesamiento transaccional, mientras que OLAP es un sistema de procesamiento analítico. Atentos, ¿no? OLTP es un sistema transaccional. OLAP es un sistema de procesamiento analítico. Es decir que aquí vamos a hacer ciertos análisis de datos. Se dice y se sabe claramente ahora que el análisis que hacemos en el análisis de datos no es un análisis matemático, al contrario, es un análisis más asociado a la estadística. ¿Por qué es asociado a la estadística, jóvenes? Porque nosotros vamos a tener datos, ¿ok? Y esos datos crudos que nosotros vamos a tener van a formar ciertas distribuciones, ¿ok? Y dependiendo de cómo esas distribuciones van a estar dadas en el espacio, van a ser tomadas como distribuciones de probabilidad. Ustedes, me supongo, ya aprobaron la asignatura de probabilidad, estadística y probabilidades y saben claramente de lo que estoy hablando cuando yo hablo, por ejemplo, de una distribución normal, ¿no? ¿Cuándo es una distribución normal? Una distribución normal de datos, más o menos es cuando nosotros tenemos esto, ¿no? ¿Ok? Claro que la campanita de Gauss bien hechita y todo, ¿no? Con media cero y una desviación estándar de 1, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de los datos de la distribución, ¿no? Van a tender a acercarse a su media, ¿ok? Aquí van a estar la mayoría de los datos. Y todo lo que no se acerque a la media, lógicamente, va a estar desde menos infinito hasta más infinito. ¿Ok? Entonces, esa es una distribución. Y claro, ¿cómo nosotros sabemos cómo esos datos van a estar distribuidos? A partir precisamente de los datos crudos que nosotros tenemos. Acabábamos de hablar, ¿qué va a ser un dato crudo? Un dato crudo para nosotros va a ser todo aquel dato que ingrese desde nuestro sistema transaccional, ¿no? Eso para nosotros va a constituirse en un dato crudo. Entonces, supongamos que nuestro sistema transaccional va a estar enfocado a una heladería, me acabo de suponer, ¿no? A una heladería. Entonces, claro, yo voy a tener una variedad de helados, voy a vender helados no sé, helados de chocolate, helados de crema, helados de vainilla, helados de hielo, ¿ok? Entonces, claro, cada uno de estos tipos de helados está teniendo registros de venta. ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la frecuencia con que este tipo de helado se registró? ¿Ok? Y la acumulación de frecuencias nos va a dejar ver una distribución. Supongamos que de alguna manera está de moda, ¿no? Está de moda una fruta, yo qué sé, el mango. Y empezaron a hacer helados de mango. Entonces, probablemente la distribución de ese helado, atentos con esto, ¿no? La distribución de ese helado podrá ser de tipo exponencial, ¿ok? En el tiempo,
¿ok? Versus el tipo de helado, que será una función del tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, claro, es una función exponencial, pero ¿en qué tiempo? El tiempo podría estar dado y el tiempo es inherente a que pueda estar, el tiempo es inherente a su medición, ¿no? Puede estar en horas, puede estar en días, puede estar en semanas, puede estar en meses o puede estar en estaciones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque precisamente este producto que es una función del tiempo y que este f de t va a ser igual a un helado de mango, ¿cierto? Solo sufre esta o tiene esa distribución exponencial en una estación. ¿En cuál? En la que precisamente el mango está en cosecha. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Entonces, a ver, ¿por qué viene todo esto, jóvenes? Verán, les pido de favor que me pongan mucha atención, por eso les pedí de favor, concéntrense en lo que estamos hablando y dejen de lado celulares, dejen de estar conversando, riéndose. Evidentemente, verán, por las cámaras se pueden ver. Y yo tengo dos pantallas por las que en la una les estoy viendo a ustedes y en la otra pues estoy rayando en la clase, ¿sí? Entonces, claro, ¿por qué viene todo esto? ¿Por qué? Porque de esta frecuencia, de esta distribución de frecuencia y de todo esto, ¿surge de dónde? De aquí, señores, de los datos crudos que nosotros estamos obteniendo. ¿A partir de qué? De nuestro proceso transaccional. ¿Ok? Por eso es la importancia y por eso es que ya nosotros empezamos a generar un proceso transaccional. ¿Ok? Fácil para mí sería, ok, vamos a trabajar con este dataset, bájense este dataset de Excel, señores, y empezamos a hacer predicciones. O empezamos a tener, no sé, la utilización de alguna herramienta. ¿Ok? Pero no es así. Esto genera, esta es una cadena de valor. ¿Ok? Esto va generando una cadena de valor desde el inicio. De acuerdo, desde que nosotros tenemos un sistema transaccional en donde los datos crudos van a estar siendo almacenados en una gran base de datos y claro, en estas bases de datos en tablas. ¿Estamos de acuerdo? Si estamos de acuerdo, señores, con esto, ¿no? Si está claro qué es para nosotros los datos crudos y cómo se va, y a partir de cómo esos datos crudos, que serían los datos, se genera información, ¿no? Y claro, es muy probable que ese cálculo de información no sea matemático, sino más bien probabilístico. Les acabo de demostrar por qué. Ok, continuando con el tema. OLTP es un sistema que gestiona las aplicaciones orientadas a transacciones en Internet o de escritorio, lo que sea, ¿no? Ahí aquí vemos un ejemplo de cajeros automáticos. Yo les puse un ejemplo de un almacén de venta de helados y así podríamos ir teniendo los ejemplos que nosotros queramos, ¿no? Puede ser un almacén, una peluquería, inclusive eso, ¿no? ¿Cómo le genera valor a eso? Si es que ellos tuviesen unos datos, una gran cantidad de datos históricos, nosotros pudiésemos intentar observar valiéndonos de otros datos, como por ejemplo, yo que sé, los jóvenes ahora mismo está entrando una canción de moda, ¿no? Y los jóvenes están escuchando mucho esa canción. Esos datos podrían servirle a una peluquería, ¿para qué? Para poder predecir el corte de pelo que van los jóvenes a requerir en un futuro. Y claro, ¿eso qué va a hacer? Intentar especializar a una persona o intentar especializar a las personas que cortan el cabello para que puedan dejarles con ese corte de cabello actual o con el que está de moda, ¿de acuerdo? Y claro, eso le da un valor añadido a en este caso, a la pequeña empresita, ¿no? A su pequeña peluquería. Y claro, como están haciendo ahí el corte, gente que ya se especializó y todo, va a haber mucha afluencia de clientes. Y claro, eso está a partir de los datos que nosotros de alguna manera hemos obtenido. ¿Ok? Bien. Mientras que OLAP
¿A qué se refiere, no? A un sistema en línea que reporta consultas analíticas multidimensionales como informes financieros, previsiones, etcétera, 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 ¿no? Claro, imaginen ustedes que tenemos una gran cantidad de datos y ahora mismo el gerente de mi empresa o el gerente de la heladería dice, ¿qué puedo vender la próxima semana? Siempre, a ver, siempre un sistema analítico siempre está pensando en el cliente. Siempre está pensando en cómo darle un valor añadido a una empresa. Un sistema transaccional siempre está pensando cómo ayudar a esa empresa, cómo amoldar sus procesos para ayudar a esa empresa. Atentos, ¿no? Amoldar el proceso, amoldarse a los procesos. El otro no, está pensando en cómo adaptar los datos para modificar los procesos de la empresa. ¿Sí me dejo entender esta parte, jóvenes? Por favor, centren bien su cámara para que les pueda ver completo, si no les estoy solo viendo las cabezas a ciertas personas y no sé qué están diciendo. Bájenme un poquito la cámara para que pueda verles completo, ¿no? Como les digo, si no, no puedo verles qué están diciendo. Sí me dejé entender en la última parte, jóvenes, que les acabé de comentar. Sí. A ver, jóvenes, por favor, a Sí. ver, hasta aquí alguna pregunta, alguna situación, alguna duda que les esté quedando de esto. Verán cómo se identifica, cómo se diferencia un proceso transaccional de un proceso analítico, un proceso dimensional. El proceso transaccional siempre está intentando amoldarse a un proceso, ¿no? El proceso dimensional, el sistema dimensional, el sistema analítico, siempre está intentando modificar esos procesos. ¿Para qué? Para dar un mejor servicio, ¿sí? Para darle un valor añadido a todos esos datos que los procesos están obteniendo. ¿Ok? Entonces, esa parte es súper importante identificar en un sistema transaccional y en un sistema dimensional. ¿Ok? Disculpe. Bien, dígame. No sé si es que yo escuché mal, pero el anterior dijo que los analíticos son los que moldean los procesos y los transaccionales son los que modifican los procesos, o es al revés. No, es al revés, es al revés. Es al revés. Un sistema transaccional siempre se está intentando acomodar, amoldar al proceso de una empresa, ¿no? Una empresa necesita contabilidad y un sistema se amolda a la contabilidad que tiene la empresa. Un sistema necesita un registro de clientes y el sistema transaccional se amolda al tipo de clientes que tiene. ¿Ok? Mientras que un sistema analítico, un sistema dimensional, siempre está intentando adquirir esos datos, ¿no? Esos datos crudos que fueron ingresados por el sistema transaccional, hacer análisis de esos datos y efectivamente intentar cambiar el proceso para poder brindarle, yo qué sé, una mejor atención al cliente, para poder tener una cadena de producción más óptima, una cadena de suministros más óptima, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, haciendo un análisis exhaustivo de esos datos, puede ver que está quedándose con mucho producto en la bodega de un producto X, ¿cierto? O que, no sé, cierta sucursal está vendiendo más que otras sucursales, probablemente por la forma de atención a sus clientes. ¿Sí? Entonces, claro, el uno se acomoda simplemente al proceso transaccional y el otro lo que hace es intentar modificar, bueno, la gente que toma decisiones, ¿no? Intenta modificar su cadena a partir de la información que le dan esos datos para poder brindar mejores servicios. Y claro, eso le da un valor añadido a sus empresas. ¿Estamos de acuerdo? Ya dije, sí. Ok. Ahora bien, vamos a ver, de cierta manera, una comparación entre sistemas transaccionales y sistemas analíticos.
Una comparación básica es que OLTP es un sistema transaccional en línea y gestiona la modificación de las bases de datos. Es cierto, ¿no? Cada vez que hay un registro, modifica su base de datos, incrementa su base de datos. Sí, OLAP es un sistema de recuperación de datos y análisis de datos en línea. Es decir, que adquiere, extrae los datos que van a estar almacenados en su sistema transaccional y a partir de ellos, pues, generan información que la información a la larga viene a constituirse en el conocimiento. ¿Ok? Bien, comparemos OLTP y OLAP a partir de un enfoque, ¿no? OLTP inserta, actualiza y elimina información de las bases de datos, ¿cierto? OLAP extrae datos para analizar, ¿sí? Y claro, eso hace que la toma de decisiones se facilite, ¿ok? Y claro, eso de ahí hace que se puedan convertir en sistemas de soporte de decisión, ¿ok? Vamos a ver qué pasa con los datos. OLTP y sus transacciones son fuente original de datos. Aquí es en donde yo les decía, esto de aquí nosotros denominamos, justamente aquí nosotros denominamos datos crudos. ¿Ok? Datos crudos. ¿De acuerdo? Esos son los datos originales. Y claro, OLTP es una fuente de datos crudos, de datos originales. ¿Ok? OLAP, en cuestión de datos, o la diferencia, es que OLTP guarda esos datos y OLAP los extrae y los analiza. ¿Ok? Para OLAP, para el sistema OLAP, OLTP es la fuente de datos. ¿Sí? Para los sistemas OLAP, los sistemas OLTP son la fuente de datos. ¿De acuerdo? Básicamente, ¿no? Los sistemas OLAP lo que hacen es intentar extraer todos esos datos crudos, armar una gran base de datos con todos esos datos crudos y a partir de ahí utilizar esos datos. ¿Sí? Utilizar esos datos. ¿Para qué? Para poder hacer analítica en línea, ¿no? ¿Para qué? Para poder brindar sistemas que sean soporte para que las personas encargadas de tomar decisiones, pues, puedan tomar decisiones más inteligentes. ¿Ok? Eso es lo que, de alguna manera, los sistemas OLAP realizan. ¿Ok? Bien, con respecto a la transaccionalidad, evidentemente, si OLTP son sistemas transaccionales, van a tener o van a ser fuente de transacciones cortas, de muy corta duración. ¿Ok? ¿Por qué? A ver, jóvenes, ustedes son o van a ser ingenieros de software. El momento en que ustedes generen un, ¿no? El sistema que ustedes generen, pueden utilizar la ingeniería de software que necesiten o que deseen, yo que sé, Scrum, el sistema, ¿cómo se llama? Ingeniería de software para desarrollo, ¿no? Scrum, XP, lo que sea. ¿Ok? Pero a partir de eso también ustedes tienen metodologías para desarrollo, ¿cierto? Yo que sé, están generando un sistema en capas. ¿Ok? Un sistema basado en capas, en donde van a tener la capa de presentación, la capa de negocio y la capa de datos. ¿Ok? Lógicamente, en su capa de presentación, ustedes van a tener, esa capa de presentación va a estar orientada a la interacción con la persona, ¿no? Con la persona que va a ingresar directamente los datos. Todos esos datos, a partir de que esa persona dé, yo que sé, un clic en guardar o lo que sea, esa transaccionalidad tiene que demorar muy poquito tiempo, ¿cierto?
poquitito tiempo en pasar todas las capas y en llenarse todo eso para guardarse en la base de datos. Si es que toma mucho tiempo, esos datos ya se convierten en peligro, bueno, ese tiempo abierto se convierte en un peligro, ¿no? Puede haber gente maliciosa que precisamente pueda meterse en el medio de la transacción y adquirir esos datos y modificarlos. En este sentido, un sistema transaccional debe proveer la integridad de los datos. Debe proveer una integridad de transaccionalidad. ¿Sí? ¿A qué se refiere la integridad de la transaccionalidad, señores? ¿Quién me dice a qué se refiere la integridad de la transaccionalidad? A ver, ustedes van a ser ingenieros de software y deben estar claros en ese concepto. ¿A qué se refiere la integridad? Perdón. A ver, por favor, una explicación un poco más amplia. Ok, pero más allá de eso, que los datos que el cliente ingresó sean los datos que se guarden en la tabla o en la base de datos. ¿Por qué? Porque por eso digo, ¿no? Si es que, ¿qué pasaría si es que en la mitad de la transacción una persona maliciosa se mete y le cambia los datos? ¿Cierto? Entonces, claro, ahí ya no hay integridad. ¿Por qué? Porque ya los datos fueron alterados en el transcurso. Y claro, como esos datos son los datos crudos, los datos base, ¿cierto? En esa transaccionalidad nosotros debemos entregar toda la integridad que los datos necesitan. ¿Ok? Mientras que cuando hablamos de sistemas OLAP, la transaccionalidad es larga. ¿Y por qué? Porque evidentemente, si nosotros tenemos tablas con cientos, miles de registros, intentar capturar toda esa información para armar una gran base de datos y de ahí, y a partir de esa información, extraer información para generar un valor agregado por medio de Business Intelligence en los sistemas de soporte de decisión, eso no dura segundos como la transaccionalidad de la base de datos. Eso dura, dependiendo del tamaño de las bases de datos, puede durar horas o a lo mejor hasta días, ¿no? Entonces, claro, desde el punto de vista transaccional, las bases de datos o los sistemas transaccionales necesitan muy poquito tiempo o deben tener muy poquito tiempo para intentar garantizar la integridad de los datos, ¿ok? Las bases o los sistemas OLAP, los sistemas de analítica, pueden tener una gran cantidad de tiempo. ¿Sí? Pueden ser transacciones largas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque inclusive, supongamos que en la mitad de la transacción se vaya la luz, ¿no? Y claro, bueno, aquí ya estaríamos hablando de este ítem, ¿no? Supongamos que en mitad de la transacción se va la luz. Es altamente probable que en un sistema transaccional eso sea un problema. Altamente probable que eso sea un problema. Puede dañarse la base de datos, puede generar inconsistencia de datos, etcétera, etcétera, cosas. Mientras que un sistema dimensional, ¿no? Un sistema de analítica, simplemente volvemos a ejecutar el programa y volvemos a extraer los datos crudos que estamos teniendo en la base de datos. Ok, entonces, para un sistema dimensional, literalmente no vendría a constituirse en un inconveniente o un problema mayor. ¿Sí? Para el sistema transaccional, sí. Y claro, por eso es que ustedes debieron haber ya conocido técnicas de cómo trabajar de manera más rápida. Bueno, una de las causas del por qué se trabaja siempre sistemas en capas, y la capa de base de datos es la única la capa de datos es la única que se conecta a la base de datos, es precisamente por eso, ¿no? Porque el tiempo de conexión tiene que ser súper corto.
¿no? La transacción tiene que ser súper corta. En la capa de negocios, evidentemente, ustedes podrán poner todas las reglas que ustedes quieran, pueden demorar la transacción ahí, evidentemente no van a demorar todo un tiempo largo, ¿no? Pero pueden poner todas las condiciones, reglas y todo, pero cuando ya esos datos estén listos y pase a su capa de datos, la transacción tiene que ser rápida, ¿no? La transacción tiene que ser rapidita. Y claro, ahí hay técnicas también para que ustedes puedan mandar los datos no crudos, tal cual como se lo obtenga de las cajas de la capa de presentación, ¿no? Ahí ustedes pueden mandarle con el asterisco, con el arroba y cositas así, ¿no? Que eso ustedes ya como ingenieros de software y desarrolladores de software tienen bien claro y lo saben, ¿sí? Bien, otro punto de análisis es el tema de las consultas, ¿no? Un sistema OLTP, las consultas son realmente sencillas, pese a que el trabajo con SQL, por ejemplo, ¿no? Al hacer SQL, al hacer joins, etcétera, etcétera, cosas, ¿no? Podemos generar reportes, evidentemente, reportes con una complejidad, ¿no? Con una complejidad alta, ¿sí? Dependiendo de cómo esté nuestro modelado de datos, ¿no? Nuestra arquitectura de nuestra base de datos, si está bien modelada, pues las consultas van a ser sencillas, ¿no? Por más joins que tengamos, las consultas van a ser sencillas. ¿Ok? Pero las consultas en los sistemas dimensionales, en los sistemas de analítica, son consultas realmente complejas, ¿no? Ahí sí son consultas realmente complejas. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de varias dimensiones en nuestras consultas. ¿Ok? Ya les había dado un ejemplo pequeño de qué puede ser la dimensionalidad. En la clase del día lunes sí hablamos de la dimensionalidad, cuando habíamos hablado algo de que si yo estoy en una plataforma y bajo de esa plataforma hay un montón de gente a la que yo no puedo identificar físicamente, sino solamente puedo identificarles por siluetas, ¿sí? Y claro, me van a dar ciertas características, ¿no? Como el tamaño de esas siluetas, el tamaño del cabello, no sé, el peso, etcétera, etcétera, etcétera. A eso se refiere la dimensionalidad. Esas son las dimensiones. Las características son igual a dimensiones, ¿no? Lo mismo, es exactamente igual hablar de características como hablar de dimensiones. Las características o dimensiones son lo que de alguna manera se va a identificar el problema o en este caso a las personas como son del ejemplo, ¿no? Entonces, claro, ahí es en donde radica el tema de la dificultad. Las consultas en el tema transaccional son consultas sencillas. Yo puedo decirle, no, hazme una consulta de cuántas ventas tuve al mes, este empleado cuántas veces llegó atrasado, cuántas ventas registró este empleado, yo qué sé, no sé, este producto, cuánto se vendió de este producto, cuál es la venta total del producto, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Son consultas realmente sencillas, pero una consulta en los cubos o en un sistema dimensional ya trascienden, ¿no? Yo puedo, ahí se tiene inclusive ya que empezar a hablar de una correlación. ¿Qué variables están correlacionadas con otras variables? ¿No? Si es que esas variables tienen independencia o están relacionadas o correlacionadas, ¿cuál es el grado de correlación que estas variables pueden tener? Por ejemplo, yo qué sé, les doy un ejemplo. No sé, un ejemplo que veía que es hasta ciertamente ilógico, pero describe bien el grado de correlación de las variables. Yo tengo una variable, el incremento de la temperatura en los océanos, y otra variable, el número de piratas que existen en los océanos, ¿no? Sabemos cuáles son los piratas, ¿no? Los ladrones en el mar, ¿ok?
Entonces, ¿qué tipo de correlación tienen esas variables? Pues ninguna, ¿no? Porque evidentemente el que la temperatura de los océanos se eleve es completamente ajena al número de piratas que existen, ¿cierto? Entonces, para hacer consultas analíticas, inclusive, hay que hacer un análisis, ¿cierto?, de la correlación que puede existir entre las variables. ¿Ok? Un análisis de correlación de variables. Si las variables son dependientes o las variables son independientes, etcétera, etcétera. No, si una variable depende o no depende de otra. Entonces, evidentemente, las consultas en el sistema dimensional son complejas. Ok, con respecto a la normalización, esto es importante, súper importante de hecho. Con respecto a la normalización, nuestro sistema transaccional va a estar, o sus tablas van a estar normalizadas, ¿no? Depende, puede estar normalizado, normalmente si es que se normaliza hasta la tercera forma normal, eso ya es, bueno, ¿no? Hasta la tercera forma normal. Ahí tenemos la forma normal Voice Code y todo, ¿no? Pero luego cuando se llega a esa forma normal, uno se tiene que desnormalizar nuevamente. En la tercera forma normal se dice que es una de las mejores formas de normalizar una base de datos o sus tablas, ¿no? ¿Para qué les ayudaba a la normalización? A ver, les preguntaré. ¿Para qué les ayuda la normalización en las tablas, jóvenes? ¿Para qué Para les reducir ayuda? la redundancia de datos. Exactamente, ¿no? Para reducir la redundancia de información. Reduce la redundancia de información. Ok, entonces, claro, ahí normalizamos las tablas y tenemos datos atomizados, como alguien dijo, ¿no? Ya atómicos. Mientras que los sistemas dimensionales no están normalizados. ¿Eso qué quisiera decir, jóvenes? Estos sistemas no están normalizados. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros normalizamos para reducir la redundancia de información, los sistemas normalizados, los sistemas dimensionales no están normalizados, los sistemas de analítica no están normalizados. ¿Eso qué quiere decir? Que puede existir información redundante, ¿no? Que puede existir información redundante. ¿De acuerdo? ¿Y por qué podría existir información redundante? Atentos, jóvenes. ¿Qué pasa si es que nosotros, precisamente al hacer Big Data, ¿no? Big Data es el concepto que nosotros manejamos para intentar hacer un data warehouse, ¿no es cierto? Dado que en un data warehouse nosotros podríamos tener una tabla de hechos y varias tablas de dimensionalidad, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces, ¿qué pasaría si es que nosotros tenemos no solamente una base de datos, sino podríamos tener dos bases de datos o n bases de datos? Ok, tenemos n bases de datos. De acuerdo, y claro, supongamos que en este punto, en esta base de datos, a los clientes les relacionan con profesiones. En esta base de datos, a los clientes les relacionan con el giro de negocio. ¿Ok? Y claro, algunas personas, como en esta base de datos que corresponderá a una empresa, el giro de negocio también puede estar asociado a una profesión, ¿no? Porque claro, ¿cuál es mi giro de negocio? Es ser docente, ¿no? Y claro, eso está asociado a una profesión. Esto de aquí podría también estar relacionado a un giro de negocio. Y el giro de negocio esté relacionado a una profesión, ¿cierto? Entonces, claro, estas dos variables pueden constituir lo mismo o en el fondo significar lo mismo. ¿Ok? Solo que, claro, esto de ahí podría, de alguna manera,
mete ruido en mi base de datos, en mi data warehouse, y podría tener información duplicada, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, aquí una transaccionalidad, al cliente le registro una sola vez, ¿no es cierto? Aquí el cliente generalmente se registra una sola vez, y luego con este código del cliente, ¿cierto? Con este código del cliente se podrán hacer todas las otras transacciones, facturas, descuentos, devoluciones, etcétera, ¿cierto? Aquí el código del cliente puede repetirse en cada una de las líneas. Aquí nosotros veremos cómo vamos a llamarle a este dataset, ¿ok? Que para nosotros cada una de las filas va a ser una observación y cada una de estas observaciones va a hacer exactamente lo que describa el giro de negocio, ¿ok? Entonces puede repetirse las veces que sean los clientes y eso hace que haya redundancia de información. ¿Está claro por qué va a haber redundancia de información o por qué puede haber redundancia de información, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, en el mismo sentido, la integridad de los datos, ¿no? En el sistema transaccional no puede fallar la integridad. El sistema transaccional debe ser íntegro. La integridad de los datos en un sistema transaccional es primordial. En un sistema de analítica, la transaccionalidad no es, crítico, ¿no? En un sistema dimensional, la transaccionalidad, la integridad no es crítica. ¿Ok? ¿Por qué no es crítica, jóvenes, la integridad? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Quién me puede decir por qué en un sistema de analítica la integridad de los datos no es crítica? Porque los datos solo se extraen del sistema de procesamiento. Y claro, si es que fallare o si llegara a fallar, o nosotros podemos ver si es que en nuestro sistema de predicciones, y hablaremos de eso a su debido tiempo, de falsos positivos o falsos negativos, ¿no? Si es que vemos muchos falsos negativos, por ejemplo, o muchos falsos positivos, ¿sí? Claro, nosotros nos vamos a preocupar y nuevamente correremos el sistema, extraemos los datos crudos y vemos qué es lo que pasó, ¿no es cierto? Puede ser que por ahí hubo algún problema y no se respetó la integridad de los datos. ¿Ok? Entonces, claro, ¿por qué eso? Porque en realidad la fuente de todo y lo complejo de todo es los datos crudos. Y de paso se los digo, ¿no? Uno de los grandes problemas que todavía no se logran solucionar es que para generar sistemas sistemas de aprendizaje automático, sobre todo sistemas de predicción, se necesita de grandes cantidades de datos, de grandísimas cantidades de datos para que los modelos puedan ser entrenados de manera adecuada, ¿no? Entonces, uno de los problemas realmente es conseguir un dataset y sobre el que nosotros podamos trabajar y evidentemente obtener modelos que sean seguros en su predicción, ¿no? Entonces, el tema de los datos legalmente es un problema, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué esto, jóvenes? Sí, porque precisamente ustedes van a generar un sistema transaccional y van a tener que hacer ingresos de datos, ¿no es cierto? Si nosotros necesitamos una cantidad incipiente de información en esos datos, en esos sistemas transaccionales, ¿cómo tenemos que hacerlo? Ahí viene el otro tema, ¿no? Ustedes van a tener que generar datos sintéticos para llenar esas bases de datos. ¿Ok? Datos sintéticos. Claro que van a tener que generar datos sintéticos en función de reglas, de situaciones de análisis para que evidentemente al final pues podamos tener un buen sistema de predicción, ¿no? Si no nos puede dar cualquier cosa y eso tampoco sería correcto, ¿ok? Entonces, bien,
¿Cuáles son los tipos de procesamiento de información, no? OLTP es un sistema de procesamiento de transacciones como resumen de todo esto. En línea, ¿sí? El objetivo principal del sistema OLTP es registrar la actualización, inserción y borrado actuales durante la transacción. ¿Ok? Las consultas OLTP son más simples y cortas y por lo tanto requieren menos tiempo en el procesamiento y también requieren menos espacio. ¿Ok? Esto es como un resumen ya de todo lo que hemos visto, ¿no? Las bases de datos OLTP se actualizan con frecuencia. Evidentemente, ¿no? Cada transacción, esas bases de datos tienen que ser actualizadas. La transaccionalidad es súper alta. Puede ocurrir que una transacción en OLTP falle en la mitad de su transacción, lo que puede afectar la integridad de los datos. Por lo tanto, hay que tener especial cuidado con la integración de los datos. Adicional, la base de datos OLTP tiene tablas normalizadas. Normalmente, como les digo, se puede tener hasta la tercera forma normal. ¿Ok? El mejor ejemplo de un sistema OLTP puede ser un cajero automático, ¿no? Un cajero automático en el que usted va, genera usted mismo su transacción y al finalizar su transacción, pues sus bases de datos, sus tablas se ven modificadas. ¿Ok? Ok, mientras que la definición de OLAP, ¿no? Igual, en el mismo sentido, como un resumen, es un sistema de procesamiento analítico en línea, ¿sí? La base de datos OLAP almacena datos históricos que han sido introducidos por OLTP y permite a un usuario ver diferentes resúmenes de datos multidimensionales, entendiéndose por multidimensión, ¿no? A una gran cantidad de características. Ya se nos había dicho, ¿no? Dimensiones igual características. ¿Ok? Permite a los usuarios ver datos en múltiples dimensiones, múltiples características, ¿sí? Utilizando OLAP se puede extraer información de una gran base de datos y analizarla para la toma de decisiones. ¿Cuál sería esta gran base de datos? Nuestro famoso Data Warehouse. ¿Sí? El Data Warehouse que se genera o que vamos a generar. ¿Ok? OLAP también permite a un usuario ejecutar consultas complejas para extraer datos multidimensionales. ¿Ok? En OLTP incluso, si la transacción falla en el medio, en OLAP sería aquí, ¿no? Si la transacción falla en el medio, no dañaría la integridad de los datos, ya que el usuario del sistema OLAP, para recuperar los datos de esa gran base de datos, lo único que tendría que hacer es simplemente lanzar nuevamente la consulta, extraer la información y estaría nuevamente esa gran base de datos lista y dispuesta. ¿Ok? Y aquí viene el gran concepto. El concepto de conocimiento, conocimiento a partir de la información de los datos, ¿no? Inge, disculpe. Sí, dígame. Una pregunta. Claro. O sea, ¿se podría generar un OLAP aparte de la, o sea, en función de una minería de datos o solamente a través de un OLTP? A ver, no le entendí la pregunta, joven. O sea, ¿podríamos generar un OLAP aparte del, o sea, en función de una minería de datos o solamente se puede generar a partir de un OLTP? A ver, nosotros podríamos generar a partir de una minería de datos, es decir, a ver, para entenderle bien, nosotros tendríamos ya una base de datos externa, ¿cierto? En la que ya, a ver, vamos a diagramar esto. Vamos a diagramar eso, es una pregunta interesante. Ok. Usted lo que me está diciendo es que vamos a tener una base de datos externa. ¿No es cierto? A esta base de datos externa, en algún momento alguien ya le generó un dataset. ¿Cierto? ¿Eso me está diciendo? Por otra parte, nosotros podríamos tener una base de datos local, ¿ok? En la que nosotros tenemos un montón de tablitas y claro, de todas estas tablas, nosotros hemos generado un gran data warehouse. ¿Ok? En el que podríamos tener nuestras tablas de hechos y tablas de dimensiones. La pregunta es que solamente podremos generar un sistema OLAP a partir de esto o también podríamos
Añadir esto de aquí. Esa sería su pregunta, ¿cierto? Sí, jefe. Ok, la respuesta es sí. Usted puede también tomar datos de esto. ¿Sí? Aduciendo, ¿no? Aduciendo que esta base de datos ya fue sometida a un proceso de data mining. Ok, verán, esta base de datos de aquí ya sufrió un proceso de data mining y a partir de eso pues se generó este dataset y este dataset usted puede traerlo o utilizar ciertas partes de este dataset para su trabajo particular. La respuesta es sí, también se puede generar, pero hay que entender algo y hay que entender una diferencia. ¿Qué es data mining? ¿No? Atentos por favor con esto, es una pregunta interesante y vale la pena aclarar. ¿Qué es data mining? La minería de datos está enfocada básicamente en la utilización de algoritmos de inteligencia artificial con la finalidad de extraer patrones de comportamiento, ¿ok? Eso es data mining, ¿ok? Entonces, por eso es que le digo, de esta base de datos externa, se generó un proceso de data mining, es decir, se aplicaron algoritmos de inteligencia artificial, sí, yo que sé, árboles de decisión, redes neuronales, supervector machine, lo que sea. Se extrajeron patrones, ¿ok? Y con eso se pudo crear un dataset. Y ese dataset usted quiere incluirle a su proceso OLAP de su empresa. La respuesta es sí puede hacerlo. Sí, la respuesta es sí puede hacerlo, pero lógicamente, como le digo, hay que saber identificar muy bien qué es lo que está pasando, ¿sí? De hecho, por ejemplo, nuestra base de datos es esta, nuestras tablas son estas, creamos nuestro data warehouse. A partir de este data warehouse que nosotros creamos, podemos aplicar algoritmos, ¿cierto? Algoritmos de inteligencia artificial, ¿ok? Y claro, aquí nosotros generamos minería de datos. Data mining, ¿ok? Esto de aquí, estos algoritmos pueden ser algoritmos estadísticos o algoritmos de aprendizaje automático. De hecho, en algún momento nosotros también hacemos algoritmos estadísticos. Para definir, por ejemplo, el error, nosotros calculamos el error de Bayes a partir de estadística. ¿Ok? Entonces, hay que entender claramente qué es data mining. De acuerdo, chicos. Está, señor Martínez, no sé si es que está claramente respondida su inquietud. Sí, Inge, gracias. Ok, para el resto de compañeros, por favor, respóndanme. ¿Está claramente identificado, en cambio, lo que es minería de datos de un proceso OLAP? Disculpe, Inge, a mí no, realmente no me queda muy claro lo que es la minería de datos. Ok, vamos a poner otro ejemplo. A ver, ¿qué es la minería de datos? La minería de datos básicamente se da, supongamos que nosotros tenemos este data warehouse, ¿ok? De acuerdo, tenemos este data warehouse. Este data warehouse, jóvenes, va a generar un dataset, ¿ok? ¿Qué es nuestro dataset? Nuestro dataset ya va a ser un archivo, en este caso un archivo plano, en el que nosotros tengamos identificado cada uno de los movimientos. Cada fila de esas que ustedes ven ahí para nosotros va a ser una muestra. ¿Ok? Ahora, a esta información, esto de aquí es toda la información que nosotros pudimos extraer inclusive de nuestro data warehouse. ¿Ok? A esta información que está aquí, nosotros les aplicamos algoritmos de inteligencia artificial o algoritmos estadísticos. ¿Ok? Y claro, de aquí es de donde se traen patrones. La extracción de estos patrones, bueno, todo este proceso nosotros conocemos como data mining. Todo este proceso nosotros conocemos como data mining, como minería de datos.
¿Ok? Todo el proceso. Disculpe, profe. Dígame, Cuando dígame. dice patrones, ¿a qué se refiere? No me La queda extracción de claro. patrones. Sí. Ok, le pongo un ejemplo un poco más claro. Una extracción de patrones. Supongamos que yo tengo, y me voy a adelantar un poco para poderle explicar esta parte. Yo tengo un dataset, ok, yo tengo un dataset. Este dataset va a tener una etiqueta. Espero no confundirles con esto, jóvenes, me voy a adelantar y de verdad es adelantarse bastante a lo que tenemos, ¿ok? Pero vale la pena si es que necesitan que se les aclare a qué se refiere. Ok. Bien. Yo tengo un dataset en el que voy a tener, en cada observación tengo características y estas características van a estar asociadas a una etiqueta. Por ejemplo, esta va a ser la etiqueta 1. Este de aquí también va a ser la etiqueta 1. Este de aquí, vamos a ponerle con otro color para... Este de aquí va a ser la etiqueta 2. Y así sucesivamente, ¿no? Este va a ser la etiqueta 2. ¿De acuerdo? Entonces yo con esto de aquí entreno un modelo, ¿ok? Capaz de que cuando nuevamente venga una persona o le dé yo datos a este modelo externo, este sea capaz de identificar o reconocer el patrón de comportamiento que pasó en este dataset y lógicamente tiene ya embebido en este modelo, y a este de aquí se le pueda otorgar una etiqueta. ¿Ok? Este va a llegar datos sin que se conozca la etiqueta, pero a partir de este modelo entrenado, descubre las características de este modelo y le designa una etiqueta. Es decir, ¿qué es descubrir un patrón? ¿Qué es un patrón? Empecemos por ahí. Por ejemplo, usted se levanta todas las mañanas a las 6 de la mañana. Supongamos, ¿no? Usted se levanta todos los días a las 6 de la mañana, hace ejercicio y se presenta a clases a las 8 de la mañana. Ese es un patrón de comportamiento suyo, ¿cierto? Otra persona probablemente se levanta, ok, ¿y usted a qué se refiere con etiqueta? Usted es un estudiante, atento, ¿no? Usted está etiquetado como estudiante. Ok, entonces su patrón comportamental es levantarse a las 6 de la mañana, hacer ejercicios, desayunar y sentarse a clases. Es su patrón de comportamiento y se etiqueta como estudiante. Otra persona, el patrón de comportamiento es levantarse a las 7 de la mañana, desayuna, coge su vehículo y se va a su trabajo, y ese es otro patrón comportamental, y ese patrón comportamental está etiquetado como empleado. ¿De acuerdo? Otro patrón comportamental, se levanta a las 5 de la mañana, hace la comida, hace un poco de ejercicios, arregla a los niños, manda a la escuela, y ese está etiquetado como otro patrón comportamental, y yo puedo etiquetarle como ama de casa que trabaja. ¿Ok? Entonces usted ve que ya tiene ahí 3 patrones comportamentales. ¿Estamos de acuerdo? Señora Costa. Sí. Ya. Ahora, el patrón comportamental suyo, etiquetado como estudiante, le escogemos a los 21 compañeros que tenemos aquí en la clase. ¿Ok? Tenemos a los 21 compañeros y les hacemos la misma pregunta. O les escogemos los mismos datos, a qué hora se levanta, qué hace, hasta las 8 de la mañana que tiene que presentarse a clases. ¿Ok? Entonces, cogemos el patrón comportamental de las 21 personas adicionales. Cogemos otras personas que se dediquen también y sean empleados, y también cogemos su patrón comportamental. ¿Ok? Y después también cogemos más personas con el patrón comportamental de una ama de casa que también trabaja. ¿Ok? Y tiene todo ese montón de patrones comportamentales
están incluidos en este dataset. Este dataset es el que va a tener todos los patrones comportamentales, en este caso, de las 20, 40, 63 personas que estamos poniendo como ejemplo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, señora Costa? Sí, Ya, ok. Ahora, atentos con esto, chicos, ¿no? Para responder la pregunta del señor Acosta. Viene otra persona, cualquiera que ésta sea, y no sabemos si es que es alto, si es que es joven, si es que trabaja, si es que estudia, no sabemos. Simplemente le toman el patrón comportamental y este patrón comportamental de esta persona es cotejada en este dataset a través de este modelo y le van a decir, ah, ok, esta persona de aquí es un estudiante, es un empleado o es un ama de casa que trabaja. ¿Ok? Pero claro, este patrón comportamental de aquí no conocíamos, pero se descubre a través de algoritmos de data mining, ¿no? Que se entrenó este modelo, ¿ok? Se descubre este patrón comportamental en el dataset o por ese dataset de las 60 personas que habíamos ingresado anteriormente. No sé si es que ahí queda un poco más claro, señora Costa. sí, profe, está más claro ahí. Ok, a eso se refiere como descubrir un patrón. ¿Ok? Bien, espero que para todos los chicos esté cubierta la inquietud que tuvo el señor Acosta. ¿No? Eso es hacer minería de datos, eso es descubrir patrones a través de la minería de datos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. Me adelanté bastante realmente a lo que nosotros vamos a ver. Esta parte de aquí la veremos con mucho detalle, con mucho detalle cuando llegue su hora. Inclusive, esa parte de ahí tiene formalización matemática, ¿no? Y lo haremos con la formalización matemática que eso corresponde. ¿Sí? Hacer minería de datos es hacer realmente o darle un valor a los datos para generar un nuevo conocimiento. ¿Ok? Entonces, bien, aquí vienen los conceptos que yo les había dicho de inicio. Los datos. ¿Qué son los datos? Son elementos de valor en bruto o hechos. Aquí hay que tener esto claramente, ¿no? Hechos. Recuerden que yo estoy hablando de tablas de hechos y tablas de dimensiones. ¿Ok? Entonces, bien, aquí tenemos, ¿no? ¿Qué son los datos? Para nosotros los datos van a ser nuestros datos crudos. ¿Sí? Que van a estar metidos en un OLTP. ¿Ok? Pero a partir de estos datos nosotros generamos información. ¿Qué es información? Es el resultado de la recopilación y organización de datos que proporciona un contexto y significado. ¿Ok? Es decir que un dato por sí solo es un valor aislado, que no tendría valor. ¿Cierto? Pero la acumulación, la extracción de esos datos, la organización de esos datos, le dan un significado ya a esos datos. ¿Cierto? Esto se puede evidenciar fácilmente en un reporte. Ustedes tienen un sistema, un OLTP, ¿ok? Y claro, ustedes tienen un valor aislado por ahí que diga 75. ¿Cierto? Digamos que tienen en una base de datos, ustedes tienen dos tablas. Una tabla de registro de precios y una tabla de ID de productos, ¿ok? Entonces, de esta tabla de registro de precios, ustedes cogen y tienen un valor de por ahí que les diga 75, ¿ok? Este es un dato crudo, ¿sí o no? Este correspondería a un dato, ¿cierto? Y por aquí, como esta es la tabla que corresponde a los productos, tienen un ID de productos y le dicen, yo qué sé, tomate. ¿Ok? Tomate. Este también es un dato. Y estos datos crudos, de manera aislada, generan valor. Para nada. ¿No es cierto? Pero en algún momento estos dos datos se juntan. Y claro, se genera una información. Entonces ahí sí yo podría decir, el tomate cuesta $75. Ah, ahí sí ya proporciona un contexto y un significado. ¿Cierto? Ahí empezamos a hablar nosotros de algo que conocemos como semántica inclusive.
¿ok? Algo que se conoce inclusive como semántica. Han escuchado la web semántica, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero bueno, ahí empieza a darse un valor realmente al dato. Cuando se juntan y proporcionan, cuando se juntan, dan un contexto y generan un significado. Ahí se genera algo que nosotros conocemos como información. ¿Ok? Ahora, ¿no? Esta información, ¿cómo genera conocimiento? El concepto de compensación de la información que proporciona una visión de la misma, por lo tanto, útil y procesable. Esta información, juntada a toda esa información, genera un conocimiento, jóvenes. ¿Sí? Toda esa información genera un conocimiento. Ahora, claro, ¿no? La jerarquía de la información, de los datos, del conocimiento, inicialmente fue presentada por un señor que se llamaba Russell Acroft, si no estoy equivocado, Russell Acroft, ¿no? Y claro, él lo que decía realmente es, dice, ¿no? ¿Dónde está la vida que hemos perdido al vivir? Y precisamente por esa partecita, por esa frase, es la que él decía, el conocimiento se basa en la información, ¿no? El conocimiento se basa en la información. ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿De acuerdo? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? Esto de aquí es lo que realmente se descubre. La sabiduría a partir de los datos. ¿Ok? Y claro, esa sabiduría está dada en una cadena de valor. Los datos, la acumulación de los datos, poner en contexto esos datos generan información. Y claro, la información que nosotros obtengamos es el conocimiento. De alguna manera, ese es el conocimiento adquirido. ¿Sí? La secuencia de los DIKW tiene sentido. Claro que sí, pero siempre y cuando esa información esté siendo procesada para generar un nuevo conocimiento. ¿Ok? Solo y solo ahí la información tiene significado. ¿Estamos claros, jóvenes? Solo y solo ahí la información tiene un significado. ¿De acuerdo? Pasar de los datos a la información no es complejo. ¿Por qué? Porque solo a esos datos hay que organizarlos y ponerlos en contexto y tienen un significado. Pero pasar de tener una información a generar un conocimiento, eso sí que es complejo. ¿Sí? Eso es complejo en el campo biológico. Por tanto, mucho más complejo va a ser en el campo de la máquina, ¿no? Cuando se genere aprendizaje automático de máquina, pasar de la información, y es lo que hace precisamente, ¿no? Pasar de esa información acumulada a tener un conocimiento. ¿Ok? ¿Sí estamos claros, jóvenes? Sí, Profe, en este caso un sistema OLAP ya vendría a ser una forma de obtener conocimiento. No, no todavía. Un sistema OLAP todavía no está, un sistema OLAP todavía no tiene conocimiento. Puede generar conocimiento, sí. ¿Cuándo genera un sistema OLAP un conocimiento? A través, por ejemplo, de los reportes multidimensionales que se puedan generar, ¿sí? Pero más allá de eso, a ver, más allá de eso, muchachos, se genera un conocimiento, un nuevo conocimiento, ¿sí? Aplicando, por ejemplo, algoritmos de data mining, ¿sí? Para poder hacer aprendizaje automático de máquina, ¿sí? Ahí sí que se genera un nuevo conocimiento, ¿ok? Y la información adquiere el valor para poder hacer, por ejemplo, predicciones, ¿ok? El momento en que nosotros podamos hacer una predicción, ahí precisamente se ha generado un nuevo conocimiento. ¿A partir de qué? De los datos, a partir de la experiencia que han tenido. Y la experiencia en un sistema digital
es la cantidad de datos que nosotros tengamos. ¿Ok? Entonces, efectivamente, ahí es en donde se genera un nuevo conocimiento. ¿De acuerdo, señora Costa? Sí, profe. Perfecto. Por favor, jóvenes, preguntaránme cosas, bombardeenme de preguntas, jóvenes. Pregúntenme cosas. Ok. Entonces, ¿cómo funciona la cadena del conocimiento a partir de los datos? Este fácilmente se puede dividir en dos partes, ¿no? Digamos que tenemos un triángulo, ¿sí? En donde el conocimiento está en la parte superior del triángulo, ¿ok? La información y los datos, ¿ok? Los datos siempre van a ser la base de todo, solo que estos datos de manera aislada no proporcionan valor alguno, ¿cierto? Estos datos, como habíamos visto hace un momento en la lámina anterior, estos datos puestos en un orden dado y que generen un contexto, nos permiten tener una información, ¿ok? Y precisamente, si ustedes pueden ver aquí, si podemos nosotros llamar a este triángulo que está dividido en capas, en la capa de la información, en algún momento se junta el proceso transaccional con el proceso analítico. Ustedes pueden ver aquí, justamente aquí, que estos, ¿no? Justamente aquí, que estas dos llaves en algún momento se cruzan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la capa de información, tanto el proceso analítico como el proceso transaccional se juntan. ¿Ok? Y claro, si ustedes pueden ver esta parte de aquí, ¿no? Si nosotros hacemos esto, precisamente esta división, ¿no? Bueno, un poquito más arriba inclusive. Ahí podría ser, ¿no? Ok. Si ustedes pueden ver esa información, jóvenes, o esa división, ¿ok? Nosotros podemos ver que en la parte final del triángulo, en donde tenemos los datos, tenemos la adquisición de datos, que precisamente para el proceso de analítica es la parte crítica, ¿no? La gran cantidad de datos que necesitamos, ¿sí? Esos datos de alguna manera tienen que ser organizados en tablas, en bases de datos, en lo que sea, ¿ok? Y aquí empezamos a tener un tema que sería el resumen de esos datos, que es en donde justamente se divide el proceso analítico del proceso transaccional. Si es que estamos hablando del proceso transaccional, el resumen de esos datos puede verse reflejado en reportes, ¿no? Reportes como qué, cuánto vendí al mes, cuál fue el mejor empleado, cuál fue el cliente que más veces compró, etcétera, etcétera, ¿no? Esos reportes pueden ser analizados en el sistema transaccional. Pero a partir de ahí, y nosotros vemos que empieza el proceso analítico. Ahora nosotros, claro, esa información podríamos empezar a hacer un análisis, ¿no? Cuánto se vendió de tal producto y por tanto cuánto tengo en mi bodega y por tanto cuánto debo pedir para el siguiente mes en la bodega, pero eso ya en un para reposición, ¿no? De mi bodega, pero eso ya en un proceso analítico, y si ustedes ven ahí, yo ya me di la vuelta en 3 dimensiones, ¿no? Y al hablar de multidimensionalidad podemos empezar a hablar de muchas otras dimensiones, inclusive de dimensiones externas, dimensiones que no están tomadas en cuenta en nuestro proceso transaccional, ¿no? Inclusive ahí, inclusive ese tipo de variables ya deben empezar a ser consideradas en un proceso de analítica, ¿ok? Entonces, de alguna manera, esos datos van a generar una síntesis, ¿cierto?, del análisis, síntesis que a la final o a la larga nos permiten generar sistemas que puedan servirnos para soporte de alguna decisión, ¿sí? Y claro, a partir de aquí, a partir de esta punta del iceberg, ¿sí?, nosotros empezamos a hacer sistemas de predicción. ¿Ok? Y aquí precisamente es en donde nosotros hacemos
Business Intelligence. ¿Ok? Es un poquito más allá de hacer sistemas de predicción. ¿Estamos de acuerdo? Es empezar a hacer, es un poquito más allá, perdón, de hacer sistemas de soporte de decisión. Es hacer predicción. ¿Estamos de acuerdo? Así es como esto realmente debería funcionar. Esto es importante tener en cuenta, jóvenes. ¿Por qué? Porque de alguna manera, fíjense ustedes, los datos es como la base de todo. Los datos contextualizados tenemos una información y esta información de alguna manera genera un conocimiento, siguiendo todos estos pasos que tenemos de aquí. ¿Ok? Mi máquina se apaga. Perfecto. ¿Ok? Entonces, bien. Aquí podríamos ver un ciclo de cómo Business Intelligence podría generarse, ¿ok? Pero veamos esto, ¿no? La inteligencia de negocios es un conjunto de métodos, sí, no es una teoría aislada, es la conjunción de muchas otras cosas, ¿ok? Un conjunto de métodos, de procesos, de arquitecturas, de aplicaciones y sobre todo de tecnologías, jóvenes. ¿Sí? De tecnologías. Recuerden ustedes que para armar un data warehouse o cuando hablamos del concepto de Business Intelligence, nosotros hablamos de grandes cantidades, volúmenes de datos y no solo volúmenes de datos, sino variedad de tipos de datos. Pueden venir datos transaccionales como valores enteros, reales, ¿cierto? Como también pueden venir imágenes, videos. Y claro, tratar ese tipo de cosas ya es o eso se va más allá de un tratamiento sencillo, o sea, y es un tratamiento complejo. De hecho, en el próximo semestre ustedes van a recibir inteligencia artificial, ¿ok? En inteligencia artificial, en el último módulo, nosotros hacemos visión por computadora, y ahí van a ver cómo nosotros tratamos las imágenes, ¿no? El tratamiento de una imagen es un tanto compleja, para que los robotcitos puedan hacer visión por computadora o simplemente esos datos puedan añadirse a nuestro dataset y poder hacer sobre eso también predicción. ¿Ok? Perfecto. Pero bien, ¿cómo nosotros les damos valor a los datos, jóvenes? ¿Cómo? O en esta cadena de valor, ¿cómo les damos valor a nuestros datos y cómo esos datos, esa información y ese conocimiento que se ha ido generando en forma de una escalera, de un triángulo que acabamos de ver, cómo le da valor al negocio? ¿Ok? Si nosotros vemos un sistema transaccional o un OLTP, los reportes de un sistema transaccional o OLTP, en una cadena de valor de la inteligencia de negocios, hablo de reportes, verán, no estoy hablando de datos, los reportes, el valor que le dan a un negocio es realmente bajo, ¿no? A su crecimiento de negocio, esos reportes no le dan un valor de crecimiento exponencial. Es un valor bajo que le dan. ¿Por qué? Porque simplemente, nuevamente, ¿no? En este reporte, ¿qué podemos ver? Lo que necesita ver. ¿Qué necesita? Su sucursal, cuánto vendió, sus empleados, a qué horas entraron, etcétera, etcétera, ¿no? No le da, eso de ahí le da un valor de crecimiento a su negocio, le da un valor agregado para que su negocio pueda crecer. Definitivamente, eso, si le da valor, es un valor bien bajo. ¿Ok? Podemos analizar qué ha sucedido en la última semana o en el último mes, qué ha pasado con cierto producto o tal o cual cosa, ¿no es cierto? Pero empezar a monitorear qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con sus clientes, ¿no? Su cliente vino a la empresa con qué frecuencia, ¿no? En esa frecuencia con la que vino su cliente, ¿qué nomás compró? ¿Cuál es la frecuencia de compras que está teniendo ese cliente? ¿Ok? Imagínense, eso le empieza ya a dar un valor a su negocio, el momento en que esos datos
puedan ser analizados, ¿no? Imaginen ustedes que hagan un análisis. Los datos de un cliente. ¿Cuántas veces este cliente vino a la empresa? Este cliente, ¿qué productos y con qué frecuencia compró esos productos? ¿Ok? Ahora analizamos a partir de esos productos otros clientes. Otros clientes con qué frecuencia también vinieron y compraron esos productos. ¿Con qué frecuencia esos productos están siendo comprados? ¿Ok? Entonces, claro, ahí nosotros empezamos a tener algo que empezamos a conocer como una regresión. ¿Qué es una regresión, chicos? ¿Qué es una regresión? Nosotros vamos a tener datos, ¿cierto?, de variables, n variables. Para el ejemplo vamos a realizar 2 variables. Por ejemplo, la frecuencia, no sé, la frecuencia con que el cliente lleva un determinado producto. Ok, la frecuencia con que este cliente lleva un determinado producto. Y claro, esta frecuencia va a estar en función del tiempo y de ciertos clientes. Ahora, claro, ya no analizamos solamente a ese cliente, analizamos a varios clientes en función de la frecuencia de ese producto. ¿Ok? Y eso es probable que nos dé, no sé, una malla de datos, una dispersión de datos de este tipo. Supongamos que sea así. ¿Ok? Entonces, claro, el gerente de la empresa haciendo ese análisis, él sabe que de alguna manera un cierto producto está teniendo una frecuencia de ventas más alta. ¿Ok? Él no sabe qué puede suceder mañana con ese producto, si es que va a seguir teniendo esa secuencia de ventas o decae esa secuencia de ventas. ¿Ok? Él no sabe qué va a pasar la próxima semana, o él no sabe qué va a pasar el próximo mes, o en los próximos 2 meses con ese producto. ¿Ok? Pero sí que él sabe cuál fue la frecuencia de ventas de ese producto la última semana. ¿Ok? Y cómo ha venido siendo el comportamiento de ese producto en las últimas semanas. Entonces, a partir de ese producto, él tiene una dispersión de datos. ¿Y a qué se refiere la regresión? La regresión se refiere a que nosotros, sí, nosotros podríamos calcular una función que aproxime de la mejor manera a ese conjunto de datos que tenemos, ¿no? Entonces, nosotros podríamos tener, vamos a cambiarle de color, podría ser, yo qué sé, una función lineal, ¿ok? Una función lineal que probablemente pase así, ¿ok? Y esta función lineal que tenemos aquí, esta ecuación que se daría en esta función lineal, es la que podría generar o ayudarnos a generar una cierta predicción. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, claro, no solamente las predicciones pueden ser de tipo lineal. Podríamos también generar, yo que sé, vamos a generarlo con otro color. Podría ser algo como esto, ¿no? ¿Ok? O podría ser algo como esto. ¿Cuál de esas creen que mejor aproximaría a los datos? Eso es una regresión. Ahora, claro, ¿no? Si nosotros queremos saber qué es lo que va a pasar con cierto producto, cada uno de estos nos va a ir dando una ecuación, ¿cierto? Y claro, cada una de estas ecuaciones van a ser de cierto tipo. Por ejemplo, A o mx más b, ¿no? Déjeme ver. ¿Cuál es la ecuación de la recta? Podría ser, ¿ok? Y eso de ahí podría ser, o no podría ser, es la regresión de la recta en celeste. Vamos a ponerlo con el color que corresponde, ¿no?
¿Ok? Y claro, nuestra regresión, ¿qué es lo que debería calcular? Los coeficientes M y los coeficientes B. Y eso nos daría la regresión que nos permite hacer una predicción en esa regresión. ¿Ok? En el mismo sentido, si nosotros tenemos, no sé, una aproximación cuadrática mx cuadrado más b, ¿ok? En el mismo sentido, tendríamos que conocer los coeficientes de la aproximación cuadrática y lógicamente eso nos puede a nosotros ayudar o facilitar a generar una predicción. ¿Por qué una predicción, jóvenes? Porque ¿qué pasaría si es que ahora yo quiero predecir este valor de aquí? Este valor amarillo que está aquí. Y lógicamente este estaría en este punto y este punto estaría acá. ¿Cuál sería la mejor regresión que se aproxime para poder aproximar ese punto? La cuadrática. Podría ser la cuadrática, podría ser la lineal, y aquí viene un análisis adicional, ¿no? ¿Qué análisis adicional viene, jóvenes? El costo computacional. Evidentemente es menos costoso generar una regresión lineal a generar una regresión cuadrática o generar una regresión polinomial. ¿Ok? Ahora, claro, esto de aquí no viene solamente así. Esto viene acompañado a una serie de teorías, como por ejemplo, buscar el error de esa regresión, ¿no? ¿Cuál es el error de esa regresión? ¿O cómo yo calculo el error de esa regresión? Y claro, esto también viene asociado a otros conceptos que los iremos topando y a profundidad, como por ejemplo, el generar un sobreajuste en los modelos, ¿no? Algo que nosotros conocemos como overfitting. Pueden buscarle en el internet si gustan, ¿no? ¿Qué es un overfitting, un sobreajuste, etcétera, etcétera, cosas, ¿no? Entonces, claro, ustedes pueden ir evidenciando cómo poder hacer una regresión, un modelo de regresión, cómo entrenar un modelo de regresión. Y esto de aquí nos permite hacer predicciones. Y claro, el momento en que esto pase, nosotros estamos pasando de un nivel de tener solamente datos e información organizada para generar reportes a poder generar un valor a nuestra empresa. Sin embargo, jóvenes, fíjense ustedes bien, estamos ubicados aquí. Esta parte es baja y esta parte es alta para el valor del negocio, ¿no? Con la complejidad, lógicamente, del trabajo, ¿no? Entonces, si nosotros vemos justamente esta parte en donde nosotros podemos generar regresión, estamos en el medio de nuestro sistema complejo, ¿no? Sin embargo, aquí nosotros ya empezamos a hacer business intelligence. ¿Ok? Ahora bien, pasando de ahí, podemos subir un escalón más. Y claro, esto le genera un mayor valor agregado a su negocio, pero también el nivel de complejidad aumenta, ¿no? Es en donde nosotros empezamos a analizar el comportamiento, precisamente el comportamiento, lo que comentábamos con el señor Acosta, el comportamiento, el generar patrones, ¿no? El descubrir patrones. ¿Ok? Y claro, ahí es en donde podemos ver cuál es el mejor cliente. Volviendo al ejemplo que les había puesto de la empresa de helados, ¿no? ¿Cuál es la mejor época para poder lanzar una promoción de un cierto tipo de helado, ¿no? Si es que sus padres, si es que sus clientes son la mayoría de clientes niños, ¿cómo son sus padres? ¿Ok? Para poder inclusive ahí generar un sistema de recomendaciones. ¿Se han dado cuenta ustedes? Todos, no solo ustedes, todos que utilizamos el internet, todos los días utilizamos un sistema de recomendaciones dados por inteligencia artificial, ¿no? Si yo abro el internet, es altamente probable
que los anuncios que me salen sean completamente diferentes a los que a ustedes les salen, ¿no? Y claro, entre ustedes, entre personas de la misma edad, del mismo, solamente personas que tengan probablemente el mismo interés, tengan una similitud alta de recomendaciones del Internet, ¿no? Entonces, ¿por qué es eso? Porque ya se empieza a hacer un análisis comportamental, un análisis de patrones. Y aquí hay, por ejemplo, un ejemplo súper claro que siempre me gusta poner a mí, porque es uno de los ejemplos en sistemas de predicción más, uno de los primeros que sucedió y el que salió pues a la luz porque le iban a demandar a una cierta empresa. Les comento de qué se trata. Una empresa en los Estados Unidos, un supermercado, no una empresa, un supermercado en los Estados Unidos le empieza a enviar a una chica promociones de pañales, de biberones, de leche de bebés y todo, ¿no? Entonces, claro, la chica evidentemente no dolida porque esa empresa le empieza a mandar ese tipo de promoción, comenta con su padre. Y su padre va a la empresa y les dice, bueno, ¿qué pasa con ustedes? No, les voy a poner una demanda del por qué ustedes tienen que estar mandando a mi hija ese tipo de propaganda. ¿Ok? ¿Por qué sucedió eso? Porque esta empresa o este supermercado hizo un análisis comportamental, ¿sí?, de las personas, y precisamente esta chica caía en el clúster de personas embarazadas, porque esta chica empezó a cambiar su patrón de comportamiento, empezó a comprar cosas, empezó a comprar los mismos productos que el clúster de personas embarazadas empezaba a comprar. Entonces la empresa se dio cuenta que esta chica estaba embarazada antes de que ella lo sepa. ¿Sí? Precisamente por hacer ese análisis comportamental a partir de los productos y del comportamiento que ella empezó a coger. ¿Sí? Entonces, imagínense, la chica, ni siquiera la chica sabía que estaba embarazada. Y por su cambio comportamental, la empresa dedujo, ¿no?, que ya estaba embarazada y por eso le empezó a mandar ese tipo de propagandas. Eso se llaman sistemas de recomendación. Como les digo, nosotros abrimos el Internet y nos empiezan a aparecer propagandas. Esas propagandas están en función de nuestro comportamiento, ¿no?, y de la asociación que los sistemas inteligentes hacen con nuestro patrón, con otros patrones. De hecho, ustedes habrán visto en algún momento que cuando estén comprando algo, revisando algo, dicen, no, las personas que compraron esto, también compraron esto y esto otro. ¿Sí? Le están recomendando sistemas de recomendación a partir del patrón comportamental y a partir del análisis de datos que ustedes tengan. ¿Estamos de acuerdo? Y finalmente, pues llegamos al último escalón, ¿no?, en donde ya es el escalón en donde mayor valor se genera en la empresa a partir de los datos, que es en donde nosotros hacemos sistemas de modelamiento, ¿sí?, o precisamente lo que nosotros llamamos sistemas de aprendizaje automático de máquina. ¿Ok? A partir de máquina. Mi intención y mi idea en este curso es que podamos llegar a este punto de acá de manera rápida. Todo depende de cómo, o el éxito realmente de eso es que el dataset que ustedes logren generar, su data warehouse, su sistema transaccional que logren generar, sea pues un sistema transaccional que soporte hacer este tipo de trabajo, ¿ok? Y claro, es por eso que de alguna manera yo les mandé ya, o ya empezamos a hacer el trabajo del sistema transaccional. ¿Por qué? Porque, como vemos, ¿no?, ahí vamos a poner datos atómicos y claro, esa atomicidad de datos o la extracción de esos datos, de alguna manera, generan información y nosotros vamos a estar encargados de generar
conocimiento a partir de esa información. Ok, hasta aquí es lo que se tenía planificado trabajar la tarde de hoy. A partir de hoy, pues, o a partir de este momento, pues vamos a pasar a hacer la revisión de Recording stopped. la revisión y la propuesta de los sistemas que tenemos, ¿ok? O de los sistemas que ustedes van a generar. Como les dije, quiero discutir con cada uno de los grupos y claro, a partir de ahí, pues, quiero que ustedes lo mejoren o más bien ya empiecen el desarrollo de este trabajo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, jefe. Sí, jefe. Ok, por favor me responden, porque si no, no todos están prendidos las cámaras y no sé si es que todos estarán atendiéndome o algunos están tocando la guitarra con sueño. Yo sé que a veces mi voz es arrulladora, ¿no? Y les puede causar sueño, pero les recomiendo que se tomen café o algo, porque en realidad esta parte que les estoy compartiendo, si bien es cierto, es bastante teórica, es súper importante para el crecimiento de ustedes, ¿no? Es de bastante utilidad, y bueno, no precisamente ahorita, pero esto en unos 3, 4, 5 años les aseguro que van a tener que recordarme. Les aseguro. Ok, entonces vamos a ver esta parte. Dejo de compartir. Voy a generar subgrupos. A ver, ¿cómo es la metodología de esto? Yo genero subgrupos, ¿ok? Y luego que genere los subgrupos, yo le digo, a ver, ¿usted con quién nomás está? Y yo les voy añadiendo a los subgrupos. Así es que les pido de favor que sepan los nombres de los colegas con los que están en los subgrupos. Y más allá de eso, que me digan rápido, ¿no? Para no perder tiempo. ¿Ok? Déjenme ver, ¿cuántos grupos somos, jóvenes? ¿Quién es el último grupo? No sé. Eso implica que tenga que entrar al sistema de la UTA y vea inteligencia de negocios. Ok, vamos a ver, usuarios, grupos, tengo 1, 2, 3, Ahí 4, está el grupo 5, I. 6, 7, 8, 9. 9 grupos ahí, ¿no? Entonces voy a adicionar un grupito más. Ok, 9 grupos. Ok, vamos a ver. Adriana Montserrat, ¿con quién nomás está en el grupo? Con Dayana Patate. Dayana Puetate, perfecto. ¿Quién más? Solo los dos. Grupo 3, Andrés García, ¿con quién nomás está? Andrés, ¿quién es del grupo de Andrés García? Con el señor Giancarlo Hatibay. Giancarlos Játiva, perfecto, solo los dos, ¿no? Sí, que solo Andrés los- Villacrés, ¿con quién está? Con Dayanara Robles. Dayanara Robles, perfecto. Grupo 5, Anthony Meléndez, ¿con quién está? El señor Javier Jiménez y Paulo Martínez. Jiménez y Paulo Martínez, perfecto. Grupo 6, Brian Martínez, ¿con quién está? Con Ludwig Barriga. Perdón. Ludwig Barriga. Ludwig Barriga, ok. Ya, el grupo 7, Daniel Montero, ¿con quién está? Con Santiago Yambay y Marcelo Pérez. Marcelo Pérez y Santiago Yambay, perfecto. El señor David Acosta, ¿con quién? David Arcos, ¿con quién está? Con Joao Jacome y Mateo Martínez. Y Mateo Martínez, perfecto. Y Lenin Acosta, me supongo que está con Marcelo Marcelo Vladimir y Steven López. y Steven López, ¿no? Sí. Ok.
Perfecto. Acepten por favor las salas.